Buenos días, Puerto Rico. Estás en ruta Nueva Vida 97.7. Le damos la bienvenida para comenzar esta hora de las 7 a nuestro amigo Magdiel Narváez. Palabra viva. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi gente. Buenos días. Buenos días, Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Estamos bien, gracias al Señor. Estoy trabajando más que antes. Mira, pero gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Es para el reino. Yo quiero esta mañana tratar un asunto haciendo una sastrería exegética de la Biblia para poder manejar la interpretación que algunos hermanos le están dando al uso de la violencia para validar derechos. El primer modelo que leí en algún sitio planteaba que vamos a empezar al revés. George Floyd es víctima del abuso policíaco en una detención innecesaria por parte de la policía, y eventualmente 4 policías lo arrestan, lo ponen en el suelo, y uno de ellos con su rodilla le atrapa y le atropella el cuello, dejándolo sin posibilidades de respirar. Y mientras él reclama "I can breathe", el policía hizo caso omiso, mientras otro policía le decía a la gente que no intervinieran y que nadie se metiera. Eventualmente George Floyd muere. Y esto ha desatado una serie de actos de protestas. Nosotros tenemos que separar lo que es una protesta de lo que son actos de violencia y actos delictivos. Cuando un acto delictivo se une a una protesta, la intención y el propósito que perseguía la protesta se fuma. Se fuma porque estamos entrando en la zona legal de actos delictivos que no pueden validar derechos. O sea, un acto delictivo lo que fomenta es una consecuencia delictiva. Nunca un acto delictivo ha logrado traer un derecho. Eso decía Martin Luther King: "Two blacks doesn't make it right". y nosotros, "two wrongs doesn't make it right", dice Martin Luther King. Y nosotros estamos viendo este escenario, y yo empiezo a escuchar hermanos cristianos apoyando este tipo de evento, diciendo que esta es la única forma en que se pueden garantizar los derechos, esta es la única forma en que se pueden adquirir derechos. Y entré en un estado de preocupación gigantesco. Y le voy a explicar por qué. Una protesta legal no incluye quemar propiedades, no incluye vandalizar negocios, no incluye mutilar propiedades con grafiti y con tinta y con las otras cosas que se utilizaron. No incluye agredir al prójimo. No incluye disparar. Y mucho menos un individuo en un video con un arco y flecha tirándole a la gente. Un arco y flecha. No incluye atacar gente inocente. Sacar la gente de los vehículos y arrastrarlos para entrarle a golpe. Y cristianos que me digan a mí que eso está bien, porque esa es la única forma de establecer las garantías de los derechos constitucionales actuales. Usted está fuera de foco. Con todo el respeto que usted se merece. Lo más que
descuadró la cosa fue el uso de la Biblia para validar estas protestas. Vamos a usar algunos de los ejemplos. Y lo hago en el mejor ánimo y con el deseo genuino de eliminar interpretaciones ambiguas que estén llevando a mis hermanos cristianos a validar cosas que no son los valores del reino. Más pastoral que otra cosa. Para empezar, la llegada de los israelitas a la tierra prometida, usarlo como un elemento de validación de violencia para establecerse en la tierra peleando con los filisteos, con los cananeos, con los heteos, con los jebuseos, no es el mismo contexto. No, son chinas contra manzanas. Los israelitas llegan a un territorio que está ocupado y a fuerza de guerras es que tienen que conquistar el terreno. Eso es bien diferente a una ciudad que está en paz y que ciudadanos sin ninguna razón vienen a quemar, a romper y a destruir propiedades. Son dos cosas totalmente distintas. Aunque estamos usando elementos del Antiguo Testamento que nosotros no deberíamos estar usando como modelo, porque nosotros somos de Cristo para acá, que es de gracia y amor. Con todo y eso, no es el mismo contexto. Los contextos bélicos no se pueden comparar con protestas para validar derechos, porque son dos fenómenos distintos. Un contexto bélico no tiene reglas, no tiene leyes. Es este contra aquel. Y estamos hablando de un contexto bélico de hace casi 5.000 o 6.000 años para atrás. O sea que nosotros hemos evolucionado. Si yo tengo que validar ese contexto en el 2020, quiere decir que la sociedad en la que yo vivo no ha evolucionado y no ha madurado. Segundo, usar el contexto de que Cristo entró al templo a virar las mesas. Vamos a explicar ese fenómeno y después vamos a ubicarlo. Jesús subía al templo por lo menos 3 veces al año. 3 veces al año. Como todo buen judío, debía haber asistido a las 3 fiestas religiosas principales, que son la Pascua judía, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, dependiendo del año, es el mes en que caen. O sea que cuando Cristo entra al templo a virar las mesas, no es la única vez que Cristo entra. Cristo había entrado. Esta es la primera vez que cuando Cristo entra se encuentra de frente este fenómeno que usualmente pasaba en el patio de los gentiles, no en el lugar santo. El templo se divide en el lugar santísimo, el lugar santo y el patio de los gentiles. En el patio de los gentiles, pues estaban estos individuos llamados cambistas y hacían sus negocios fuera del templo. Cristo entra este día y encuentra este alboroto dentro del templo. ¿Y quiénes son los cambistas? Los cambistas son unos mercaderes que se dedican a 2 funciones principales dentro del templo. La primera, a negociar animales para el sacrificio de expiación. Estos individuos tienen dentro del templo jaulas con palomillas, jaulas con tórtolas, ovejas en el templo. Y viene este hermano de allá de Galilea, del norte, caminando de 6 a 7 días para llegar al templo con un cordero encima. Y cuando llega allí para sacrificar el cordero, después que lo baña, después que le da su champú, ve allí, el sacerdote se lo
evalúa. Y al evaluarlo, viene el sacerdote y dice, no, este cordero no sirve para la expiación porque no cumple con las reglamentaciones que están en el Levítico. ¿Y qué yo hago? Volver a Galilea 7 días a pie de nuevo. Comprar un cordero nuevo. Y no, tienes que comprar uno nuevo. Vete a aquella mesa, que es del primo mío, y llévate el corderito y dile que yo no te lo aprobé. Entonces viene el mercader, le toma el cordero en trading y le dice, si me das 20 cheques adicionales, 30 cheques adicionales, yo te doy uno que ya está aprobado por el sacerdote. Y el cordero que le quita lo va a poner debajo de la mesa para revenderlo más tarde. Porque ese era el negocio. Un negocio redondo. Entonces, ¿para qué otra cosa hacían estos individuos? Perdón. Bueno, estos individuos en el templo solamente se aceptaban ciclos. En español, en hebreo, shekels. Es la moneda judía. Pero como el templo lo visita medio mundo, la gente traía monedas de otros sitios. Entonces, no, esa moneda no te la podemos aceptar. Ay, que yo, vete a aquella mesa que está allí y llévate esas moneditas y dile que te las cambien por ciclos. Claro, eso lleva un cargo, como toda casa de moneda, como toda casa de canjeo, eso lleva un impuesto, un interés. Y ese interés era la ganancia de los mercaderes juntamente con los sacerdotes que le permitían las mesas dentro del templo. Un negocio cuadrado. Un negocio bien cuadrado de muchos años. Sanedrín es el cuerpo religioso judío de mayor relevancia en el tiempo de Cristo y a la misma vez era el cuerpo más corrupto. Wow. Y dice que ustedes saben que hay un grupo que se llaman los esenios. Dice Joseph Fitzmyer, un buen autor, en un libro que se llama The Dead Sea Scrolls, dice que los esenios se fueron de Jerusalén en el año 27 aproximadamente antes de Cristo. Se fueron de Jerusalén del templo porque no aguantaban la corrupción. 27 años antes del nacimiento de Jesús. Así que dime tú, 33 años después de Cristo, con Cristo mirando las huellas, ya habían perfeccionado su corrupción. Y como nadie se atreve a decirle nada. Entonces, ¿qué era el templo? El templo se había convertido en el cuartel general del Sanedrín. Allí se hacían los sacrificios, pero allí también se hacían los juicios. Allí se hacían las reuniones de ellos. Allí se celebraban las fiestas. Entonces, ellos tienen un control absoluto. Cuando Cristo entra al templo y ve todo lo que está pasando, al virar las mesas, queda al descubierto toda la trampa que ellos estaban haciendo. Cristo no fue allí porque mataron a un judío afuera y se metió yo voy a hacer ahora un acto de violencia aquí adentro para yo protestar por lo que pasó afuera. Eso no fue. No hay ningún relato bíblico que diga que Cristo quemó el templo, que Cristo quemó propiedades, que Cristo reunió a los discípulos para vandalizar casas, que Cristo estropeó a su prójimo, que Cristo le cayó encima a los romanos. Este Cristo que está en la cruz y lo primero que hace es pedir perdón por la causa de la humanidad porque no saben lo que hacen, y con su amor y su perdón pone de rodillas al imperio más grande del mundo. Este Cristo que le aguanta la mano a Pedro diciéndole que tú haces sacando esa espada y cortando esta oreja. Si mi padre me quisiera defender, enviaría huestes celestiales a que me defendieran. Este Cristo que en todo momento está evitando a toda costa que el imperio romano destruya su país, a su gente, porque sabe que un acto de violencia innecesario contra Roma lo que va a hacer es provocar que le caigan encima a los judíos. Este Cristo que sirve de chivo expiatorio cuando los sacerdotes del templo lo entregan y dicen, es mejor que muera un hombre y no una nación completa. Entonces, no es lo mismo poner al descubierto un acto de corrupción que hacer un acto de vandalismo.
Son dos cosas totalmente distintas. Y este acto es el acto que le cuesta a Cristo la vida, según los comentaristas, porque aquí fue que se disparó el gatillo de que los sacerdotes no le iban a permitir a un Galileo que viniera al templo a desmantelar su estructura. Eso se llama en el barrio Frontón de Ciales, ir a bailar a la casa del trompo. Ahora bien, si usted quiere saber quiénes hacían lo que está haciendo la ciudadanía hoy, aprovechándose de la protesta, ese grupo en el tiempo de Cristo se llaman celotes. Y es un movimiento de extrema izquierda religioso que entienden que Dios va a establecer el reino en Israel con la ayuda de la violencia de ellos. Y estos individuos, del cual Barrabás es uno de los más grandes, se dedicaban a quemar propiedades a los romanos, a secuestrar romanos, a robarle a los romanos y a destruir todo lo que fuera de la ciudadanía para infundir terror y que Roma se fuera. Esos son los más cercanos a lo que la gente quiere validar. Pero tenemos un problema, que ese partido Cristo no lo apoyó. El Cristo nunca fue celote. En las teorías exegéticas dicen que Judas posiblemente era celote y que al entregar a Cristo lo que estaba buscando era provocar una rebelión. Y se equivoca y por eso es que va corriendo al Sanedrín a tirar las monedas y decir, mira, yo entregué un inocente. O sea, yo entregué un inocente. Cristo no es un revoltoso ni un revolucionario. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros días? Vamos a abrir los ojos. En nuestros días, Estados Unidos de Norteamérica tiene una guerra civil silente. Dios quiera y no se convierta en una guerra civil activa. ¿Qué es una guerra civil silente? Una guerra civil silente es donde no tenemos un movimiento declarado en contra del Estado, pero es un movimiento organizado que se aprovecha de todos los disturbios posibles para generar el caos y la anarquía, que son los enemigos más grandes que tiene una democracia. Con esto le estoy diciendo que las personas que están protestando válidamente por el dolor, la angustia y la amargura que nos ha causado la muerte de George Floyd, que ha sido una injusticia y una barbarie, y que han salido a protestar, incluyendo la viuda que ha dicho que no fomenta los actos de violencia y vandalismo que se están haciendo. En ese movimiento se insertan gente que no son ni siquiera del estado donde vivía George Floyd y que se les paga de alguna forma u otra organizada para generar la violencia que se está generando, el vandalismo que se está generando para descalabrar la ley y orden social que se supone que una democracia establezca. A esa es la gente que nosotros vamos a apoyar. A esa es la gente que nosotros como cristianos vamos a validar. A gente que se dedica a descalabrar las buenas bases de la democracia, porque funcione o no funcione, la democracia tiene su estructura. O usted apoya la democracia o usted promueve el fascismo. Tiene que ubicarse en uno de los dos lados, porque aquí no hay híbridos. La gente dice, no, porque así que se adquieren los nuevos derechos. No hay nuevos derechos. Todos los derechos ya están puestos dentro de la Constitución y de ahí emanan los demás derechos individuales de todas las personas que viven en una democracia. Cuando la gente empieza a apoyar, y aquí tengo que hacerlo con la mayor vehemencia porque la preocupación mía se la voy a plantear ya mismo. Cuando la gente empieza a validar el vandalismo, la violencia entre la gente, el asesinato, el robo de propiedades, la destrucción de propiedades, entre otros actos delictivos que se están llevando a cabo, lo que están haciendo es
poniéndole en bandeja de plata al Estado el que decida tomar más acciones restrictivas contra la sociedad y someternos eventualmente, si es necesario, a una ley marcial. Porque no le está dando espacio. Entonces, ¿usted quiere seguir enclaustrado en su casa? ¿Usted cree que es justo que usted, que no ha hecho nada, lo estén penalizando? Porque 2 o 3 que están en un movimiento subyacente en contra del Estado están tomando la voz de protesta genuina para llevar a cabo sus acciones ilegítimas. Lo próximo que le voy a plantear, ¿usted ha pensado en los dueños de estos negocios que son gente inocente y padres de familia que con trabajo han levantado su negocio para mantener su gente? ¿Qué culpa? Muchos de ellos negros. ¿Qué culpa tienen ellos? De que le quemen la propiedad, de que le destruyan la propiedad. Lo más seguro que ninguno de ellos estuvo en la protesta. Porque entendían que ya el policía lo habían arrestado y ya no había más nada que hacer. ¿Qué era lo que quería la gente? Una soga para colgar los 4 policías, ahorcarlos en Minneapolis. Eso es lo que estábamos esperando. Pues yo no entiendo cuál es la otra cosa que se quiere. Se hizo justicia dentro de lo que está establecido y aceptado. Ah, que nos indigna, pues indígnate, pero no te conviertas en un criminal. Hemos pensado en los policías que estaban allí tratando de mantener el orden, que están de acuerdo con la injusticia que le hicieron a George Floyd y ahora tienen que defender el estado de gente que está protestando por lo mismo que ellos creen. Hemos pensado en eso. Las imágenes en la televisión son atroces, de gente arrastrando policías por el piso, simplemente porque son policías. Y arrastrando y vandalizando las patrullas. Y ellos dicen, mire, nosotros somos sus enemigos. Entonces gente me dice, no, hay que protestar, pastor, hay que proteste, pero no haga actos de vandalismo. Proteste, pero no incurra en actos delictivos. Y no use la Biblia para justificar acciones que Cristo no haría nunca. En Miami, la policía salió y se arrodilló frente a los que protestaban. Y creó un impacto tan grande que la gente empezó a arrodillarse. Wow. Nosotros tenemos herramientas y armas más poderosas que la violencia. En el mundo del evangelio, la arma más poderosa para desarmar a cualquier ser humano se llama el amor. Porque esa es la esencia de Dios. Si esa no fuera la esencia de Dios, Cristo no hubiera muerto en una cruz. Si hay alguien a quien se le ha practicado y en el cual se le ha ejecutado la violencia más grande de esta humanidad, es Cristo. Que desde que lo cogieron entraron a puño limpio, a patar, a tigazos, a pescosar, lo crucifican, lo hieren, lo matan. Y él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Les dejo esa ahí. Me quedo con las ganas de hacer 2 preguntas. Usted tiene 2 deseos, vamos a echarlos para adelante. No sé si una es traída por los pelos, pero sinceramente quiero preguntar. Sé que no hay comparación, pero cuando las protestas para que Ricky renunciara, entiendo, me corrige, que la iglesia aprobó, ¿verdad? El que renunciara aún en medio del vandalismo. Pero es que tú puedes protestar. Es que eso es lo que pasa, que la gente cree que yo estoy diciendo que no se puede protestar. Tú puedes protestar. Protestar es un derecho cobijado dentro de la libertad de expresión. El vandalismo no está. Lo que está mal es el vandalismo. Claro. Lo que está mal son los actos delictivos. Lo que está mal es que le entren a puño a la gente, que estén tirando piedras, que quemen propiedades. Eso no tiene sentido. Eso no es protestar. Eso es delito. Es que en algún momento yo veía como un cruce entre una cosa y la otra, sí, y no entendía del todo. Lo que pasa, el cruce es porque hay gente que se insertan en las protestas
y desdoblan la protesta y la convierten en un acto vandálico. Sí, ese es el problema. Es que ese es el Como está problema. todo La mezclado. arrastran para su agenda. La arrastran para su agenda. Entonces, la usan, se aprovechan. O sea, ¿qué protesta puede ser entrar a una tienda y robarse la mercancía? Claro, sí, salir con cajas de tenis, así, con texto. carteras, Algunos Louis Vuitton riéndose. La Louis Vuitton quedó riéndose y todo, destrozada. o sea, sí, Destrozada. ¿Qué protesta es esa? Y ahora, Sí. cuando Cristo hizo esa, o sea, cuando Cristo protestó, ¿algo cambió o fue sencillamente una manifestación? Cambió porque era el primer judío que estableció la realidad del templo que se había muerto. Esta casa es la casa de mi padre No es para esto. y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es casa de oración. Bien, entonces lo que el Sanedrín había establecido como el templo, Cristo le dice, esto no es, esto aquí es para orar. Esto aquí es para hacer sacrificio. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Esta es la casa de mi papá. Es como si tú estuvieras de viaje y vivieras con tus papás y cuando tú llegas a casa de tus papás, están todos los vecinos allí, toda la gente que tú no conoces haciendo fiesta, comiéndose la compra, destruyendo la casa y tú dices, ven acá, ustedes tienen que irse de aquí, está la casa de mi papá. ¿Esos cambistas todavía existirán por ahí? Sí. ¿Están por ahí? Muchachos, A mí me es una generación de víboras que vive por mucho tiempo. A mí me llama la atención, Magdiel, que en la tienda Louis Vuitton de Nueva York, bueno, a nivel del mundo, es la primera vez que un negro es contratado para diseñar. Y todos los artículos... En Nueva York. Y todos los artículos... Bueno, en Nueva York no, en todos los Louis Vuitton. O sea, este hombre es contratado negro. Por primera vez en la historia se le da la oportunidad. Y entonces de repente ocurre esto, o sea, ellos están yendo contra ellos mismos, ¿no? No, ya no es... Digo, a lo mejor ellos no saben ni quién es el diseñador, vamos. Pero lo que te quiero decir es que hemos visto tiendas de negros también. Sí, pierde sentido, Siendo perdió total perdió el sentido sentido. la protesta. Es que cuando se habla para una agenda, ¿cuántos negros han tenido la posición más alta? Barack Obama Exacto, fue el Barack. presidente. Colin Powell tuvo de los puestos más altos en el ejército de los Estados Unidos. O sea, Defensa. el abuso de opaca el éxito y el logro. ¿Te acuerdas? Cuando Lisa Rice ocupó una posición bien alta, independientemente de las decisiones a nivel político, si estás de acuerdo con lo que ella hizo o no, pero fue una mujer negra que ocupó posiciones muy altas. Y Oprah Winfrey en las comunicaciones, o sea, Claro. la Y en los lista deportes, y olvídalo. No, ahí la lista no deportes, terminamos con sí. ella. Ahora, entramos en el otro tema, y qué bueno que estás aquí, Magdiel. El presidente Trump ayer, en una conferencia de prensa breve, dice... Le estoy pidiendo a los gobernadores, no podemos seguir permitiendo esto. Le estoy permitiendo a los gobernadores que activen la Guardia Nacional para que tomen control de sus ciudades. De no hacerlo, yo estaré activando el ejército de los Estados Unidos y los enviaré a todos los estados para poner orden. Porque nosotros no podemos permitir que esto continúe pasando. Hay gente que inmediatamente le pone la lupa política anti-Trump. El que Trump no le simpatice lo que él está planteando, que a mí me parece que es lo correcto, porque hay que garantizar el acceso a esa ciudad normal del que va al pueblo a comprar, a hacer gestiones, pero mientras están estos vándalos, tú te sientes inseguro y te quedas en tu casa, tú no vas a arriesgar a tu familia. O sea, Claro. Trump ayer dijo, voy a hacer lo que es correcto. Ese es el tipo de liderato que nosotros necesitamos en tiempos de caos, independientemente que se llame Donald Trump, Joe Biden, you name it. O sea, en momentos de caos, el líder tiene que invocar la ley, tú eres abogado, para traer orden. ¿Cómo tú ves eso? Porque a mí me pareció extraordinario. Sí. Independientemente de que haya sido él que lo dijo. Pero la crítica es que va a ser peor, que sus declaraciones iban a exacerbar la situación. Bueno, los que son revoltosos ahora van a coger un poco de gasolina, pero eso no quita Ajá, que en una posición de poder y de responsabilidad que tú tienes al haber sido electo, claro. hagas lo que tienes que hacer. Vamos a mirarlo sin Trump. Sin Trump. Vamos a mirarlo sin Trump. Ujú. La nación norteamericana está fundamentada en unos valores y unos derechos democráticos que tienen que garantizar lo que se llama ley y orden. Ujú. Punto. No importa quién sea el presidente, su obligación como mandatario principal, y para los que no saben,
el jefe del ejército de los Estados Unidos de América es el presidente. Bien, esta persona tiene sobre sus hombros el garantizarle a todos los ciudadanos y residentes de la nación norteamericana paz, ley y orden social, a como dé lugar, porque esa es una garantía de la Constitución. Entonces, si el Estado está permitiendo el caos y el gobernador de ese Estado no está usando las herramientas que tiene a su disposición para garantizarle eso a sus ciudadanos, el presidente viene compelido a decirle al gobernador, salta en medio que yo lo voy a hacer. Si tú no lo haces, lo hago yo. Si no lo hace, lo hago yo. Porque yo tengo que garantizarle a esos ciudadanos paz y orden social. Que hay gente que se exacerbó, sí, porque él dijo en su discurso que este tipo de acciones que se están llevando a cabo, que son de vandalismo, tienen nombre y apellido. Él mencionó unos grupos radicales que están dentro de ese movimiento para hacer daño, lo cual, bien traído por él en su identificación, él dice que eso no puede ser porque la nación norteamericana, especialmente cuando uno ha servido en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, tú haces un juramento que tú vas a defender la nación en contra de los enemigos extranjeros y de los domésticos. La gente se le olvida eso. El soldado es para defender la nación de los de afuera y de los de adentro que vengan a traerte cualquier revolú para alterarte lo que es la democracia. Foreign and domestic, dice el juramento. Entonces, el ejército viene ahora llamado a poner la paz y el orden, tipo ley marcial. Ya hay toques de queda en algunas de estas ciudades que a las 7 de la noche tienen que recogerse a buen vivir, porque es la única forma de poder bajar los ánimos de la gente y separar el ciudadano decente que quería protestar como manda la ley del ciudadano que tiene intereses creados para llevar a cabo violencia y vandalismo. ¿Por qué está sucediendo esto? Esto está sucediendo porque es un año de elecciones y en el 2020, en noviembre del 2020, se supone que haya una elección presidencial. Y entonces, ¿qué sucede? Al crear un tumulto, un desacierto dentro de la sociedad que se está llevando a cabo, se altera el proceso democrático de las elecciones y hay que buscar mantener la paz y el orden ahora que empezó junio, porque noviembre está ahí al lado. Bien. Y yo quiero que los hermanos abran la mentalidad, la visión, abra la macro, no piense más que en Puerto Rico, no estemos en esta cuestión insularista, abra la visión, el scope, el alcance, y mire esto desde la perspectiva de que en Estados Unidos hay una lucha entre los republicanos y los demócratas, abrazo partido, donde hay acusaciones serias de actos delictivos de un lado a otro, de espionaje, de haber utilizado las estructuras institucionales que supuestamente están para garantizar los derechos de los ciudadanos para beneficios personales, y esto va a abrir una caja de Pandora en las elecciones de noviembre del 2020, y Donald Trump pues es el presidente actual que le toca tomar esas decisiones. No puedo decirte que si fuera otro presidente tomaría las mismas, pero él en su capacidad de presidencial tiene todo el poder en la mano para hacer lo que va a hacer. Que lo haya hecho políticamente o no, porque dijo que va a defender los residentes y los ciudadanos. La verdad es que alguien tiene que defenderlo, porque aquí hay gente que ha muerto atrozmente después de George Floyd por las protestas y los vandálicos que se han unido en este tipo de movimientos. En Puerto Rico, a mí me da la impresión de que precisamente fue el pueblo el que terminó sacando a Ricardo Rosselló y no los vándalos y los violentos. Así mismo. Y la iglesia se unió y jugó parte en aquellas expresiones públicas de las organizaciones eclesiásticas que hicieron un comunicado de prensa apoyando que él renunciara. Fue la evidencia de que el pueblo fue el que consiguió la renuncia del gobernador y no los vándalos, porque cuando luego
con Wanda Vázquez, los vándalos trataron de crear el mismo ambiente. Como el pueblo no estaba presente, fracasaron. O sea que, fíjate qué interesante, cuando el pueblo decente que salió a protestar, que fue la enorme mayoría, los vándalos se quedaban por la noche a crear el caos que crearon en el viejo San Juan y en parte de la Milla de Oro. Pero el pueblo, la fuerza del pueblo fue la que lo logró con manifestaciones pacíficas, de altura, de todos los sectores, de todas las denominaciones. Finalmente el pueblo obtuvo un objetivo que el pueblo entendió que era necesario conseguir. Los actos de violencia no fueron los que sacaron a Ricky del poder. Fue el pueblo pacíficamente protestando. Y eso es importante establecerlo, porque si se le da crédito a los vándalos y a los violentos de que ellos son los que consiguen las cosas con su violencia, entonces tienen mucho poder, que qué bueno que luego fracasaron, porque ellos se creyeron la película. René, Calle 13 y todos los demás se creyeron la película, y cuando quisieron repetirlo meses después, no le salió, porque el pueblo no estaba presente. Sí. Por lo tanto, cuando hay vandalismo, hay que establecer el orden. Y en este caso, Donald Trump, vuelvo y repito, puede ser Hillary Clinton, otra vez Barack Obama, Joe Biden, que asuma la postura que ha asumido el presidente actual, es la correcta. Necesitamos paz y orden. Paz y orden, porque se nos va a ir esto de las manos. Y uno no puede olvidar, bajo ninguna circunstancia, que en el siglo pasado, Mahatma Gandhi se sentó en la calle A coger palos si se los daban. a recibir lo que fuera, y con su movimiento pacífico sacó a los ingleses de Inglaterra. No podemos olvidar que Martin Luther King Jr., mientras en Washington se levantaba despotricando con un mensaje que le llegó a la vibra a todo el mundo, a la vibra, a las venas de todo el mundo, el famoso I Have a Dream, siguió viviendo un nightmare, pero nunca aprobó la violencia, a diferencia de Malcolm X, que casi forma un ejército y hasta le costó la vida eventualmente. Y Martin Luther King murió, sí, lo asesinaron. A Gandhi también lo asesinaron. Pero son gente que dejaron un hito histórico de que la violencia no se ataca con violencia. Que la violencia lo único que genera es violencia. La violencia nunca ha traído paz. La violencia nunca ha traído orden. Si usted quiere saber algo más interesante de la Biblia, mire, en el capítulo 1, versos 1 y 2 del Génesis, dice en blanco y negro: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El judío no se cuestiona de dónde salió Dios, lo da por hecho. Hay un Dios, punto, y se acabó. Y este Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En griego y en hebreo se llama caos. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos, sobre las aguas, para poner la tierra en orden. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de paz. Es un Dios de armonía. Es un Dios que lo que busca es que la gente entre en una relación estrecha con Él, para que los desaciertos de la vida mueran en su presencia y la persona puede entrar en la paz y el gozo del Señor. La iglesia primitiva nunca se fue de frente en un golpe de estado contra Roma. Al contrario, todos los discípulos originales, excepto Juan, murieron de forma atroz y violenta por no negar a Cristo. A Juan trataron de envenenarlo y Juan sobrevivió al envenenamiento, cosa que lo catapultó todavía más alto. ¿Y qué ganó la iglesia primitiva con esto? Usted se preguntará, ¿debieron haber peleado? No. ¿Qué ganaron?
pues mire, se convirtieron en lo que se llaman mártires. Y un mártir es aquella persona que se consagra por el resto de la vida por su acto. Vivieron un martirio, porque martirio viene de la palabra mártir. Y usted quiere perpetuar a alguien por toda la historia, conviértalo en mártir. Por eso no nos olvidamos de Pedro, no nos olvidamos de Pablo, no nos olvidamos de ninguno, porque su vida nos marcó y trascendió grandemente, porque teniendo de frente toda una estructura con la que podían protestar, prefirieron predicar el evangelio del Señor Jesús. Te quiero hacer una pregunta, Magdiel, de un evento histórico que está ahí, reciente. ¿Por qué los creyentes somos tan político-partidistas? Porque una cosa es la política, que sabemos que es ¿verdad? Esta plataforma de gobernar justamente a un país. Otra cosa es la política partidista. Franklin Graham hizo una campaña en Puerto Rico, que fue boicoteada por la iglesia organizada, gran parte de la iglesia organizada. Hicieron expresiones públicas escritas, quitándole el apoyo a un evangelista, a un ministerio tan intachable y tan espectacular como lo es el ministerio del evangelista Billy Graham. Lo único que Franklin Graham hizo para que la iglesia en Puerto Rico le quitara su apoyo across the board a su campaña fue decir que oraba por en aquel entonces el candidato Donald Trump. Oraba y pensaba que podía ser, estoy resumiendo, ¿verdad?, parafraseando, un buen candidato por las posturas que había asumido. La mera simpatía de Franklin a Donald Trump provocó una reacción visceral en el liderato cristiano del país y le quitaron el apoyo públicamente a aquella campaña de Franklin Graham. Eso está ahí de hace 4 añitos atrás, creo que eso fue 2016. Nueva Vida fue parte de la promoción de esa campaña del evangelista Franklin Graham. ¿Por qué somos tan político-partidistas? ¿Por qué esa reacción visceral de un liderato en un presidente o candidato en aquel entonces, que su perfil mayor es que tiene posturas que son afines con la iglesia y que quien único está pintando una imagen de racista y de persona non grata son los principales medios, pero obtuvo una reacción visceral del liderato evangélico de Puerto Rico, al punto de quitarle el apoyo a su campaña? ¿Por qué no aprendemos y por qué seguimos siendo tan político-partidistas, Magdiel? En esta etapa, gente que se ha graduado de los mejores institutos bíblicos, gente con una experiencia pastoral de años, pero que en momentos claves particulares la reacción es político-partidista, al punto de quitarle el apoyo a una organización que venía a evangelizar a Puerto Rico para que esas vidas fueran pastoreadas por esos pastores, porque la Asociación Evangelística Billy Graham no es un concilio de iglesias. No pastorea en Puerto Rico. No pastorea en Puerto Rico nada. O sea, yo vengo a ganar vidas para Cristo para que ustedes las pastoreen. ¿Por qué seguimos siendo tan político-partidistas en el 2020 todavía? La contestación exacta yo no la tengo, pero te voy a hacer un cuentito. Zaira, mi amada esposa, me repite mucho en algunas conversaciones este texto de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y siempre en los diálogos entre nosotros surge que nosotros nos hemos olvidado que nuestra guerra es contra un mundo espiritual, en primera instancia. Puerto Rico, cuando estaba poblada exclusivamente por los taínos, todo el mundo se acuerda de Agüeybaná, pero aquí había un otro cacicato que se llamaba el de Guarionix. En Puerto Rico habían 2 cacicatos, o sea, la isla ya estaba dividida. Puerto Rico tiene un espíritu de división bien grande, ancestral, que no hemos podido sacarlo. Cuando vinieron los españoles
los españoles establecieron 2 cabildos. El Cabildo de San Juan y el Cabildo de San Germán. Uno en el norte, uno en el sur. Los cacicatos, uno en el oeste y uno en el este. Cuando vinieron los americanos, en el 1898, establecieron un gobierno militar por unos cuantos años, por 3, 4, 5 años, y llegó a Puerto Rico un movimiento americano cristiano con el famoso proyecto norteamericano, el Destino Manifiesto, de las 13 colonias que ellos iban a conquistar todo lo que pudieran para la nación. Y entonces dividieron el país. El movimiento se reunió en Nueva York y las iglesias históricas decidieron venir a Puerto Rico con obra misionera para crear hospitales, escuelas, trabajo y lo que sea. Entonces, el oeste se lo dieron a los presbiterianos. El este, el noreste y casi centro se lo llevó la iglesia metodista, estaba por acá. La Evangélica Unida estaba en ese lado también. El norte estaba con los discípulos de Cristo. El noreste es bautista. El sureste es metodista. Los alianzas se acomodaron entre las zonas de Manatí, Barceloneta y Arecibo. Y cada cual firmó un trato de que nadie iba a invadir las zonas de nadie. Ya tenemos una división mayor. Wow. Los discípulos que estaban en la zona metropolitana. Y después el movimiento pentecostal era evangelizar a todo el mundo. Entonces, los primeros pentecostales que están en Ponce, los otros que están en Arecibo. Viene la división de la Iglesia de Dios Pentecostal y se mueve el mundo entero y se acabó todo lo demás. Y de ahí tenemos una multiplicidad de divisiones. Si eso ocurre en las iglesias, eso va a ocurrir en todos los escenarios de la vida, porque donde está la situación espiritual a ese nivel de que yo no puedo ir a la iglesia de fulano porque fulano es tal cosa y yo soy de esta cosa, y porque esta iglesia es de esta forma y yo no soy de esta, y estos practican esto y estos practican aquello. Imagínate ahora decirle a la gente que tienen que ser cristianos primero y después ser políticos. Y es bien difícil. Un partido cristiano político en Puerto Rico no va a sobrevivir porque la gente no va a soltar la trayectoria generacional de la cuestión política, de que en su casa toda su vida han sido PNP, en su casa toda su vida han sido populares, en su casa todos son independentistas o ahora son de dignidad. Es ciego. O sea, vamos a las urnas, todavía en Puerto Rico hay un voto íntegro, de lo que llaman del rollo, hasta las últimas consecuencias. Y tú le dices a la gente, mira, esa gente son todos corruptos, que todos son iguales. Mira, no le dé el voto a este legislador porque este legislador está en contra de la iglesia. No importa. Y el día de las elecciones, una sola cruz. Y no hay manera de convencer a la gente de que Puerto Rico puede tener un cambio. Lo segundo que ocurre es el miedo a tomar decisiones por cambio. El miedo nos mata. El miedo de que nos han metido en la cabeza que si los Estados Unidos nos suelta, que nosotros vamos a estar en una crisis y vamos a volver a ser como si fueran gente con taparrado. Yo no sé cuántos mitos hay en la cabeza de la gente. Y sin embargo, te tengo que decir lo más grande en la vida, que yo no he visto en el mundo entero un ser más espectacular que el puertorriqueño. Te lo digo sinceramente. Tú tiras un puertorriqueño en el desierto y te monta la tienda. Tú lo tiras en el agua y te monta la tienda. O sea, sobrevivimos. Nosotros somos gente con una resiliencia para una cosa descomunal. Mira lo que hemos pasado en 2 años. O sea, en 2 años nosotros hemos pasado lo que un montón de países no han pasado en 20 años. Y seguimos. Pero tenemos este asunto de que cuando algo me dice que no, es no. Y me lo creo sin investigar. Porque me lo dijo fulano de tal. O sea, no hago un research. No hago una investigación para llegar a mis conclusiones. Aquí nosotros somos bien dados
a creer en las voces autoritarias que pueda tener el país. Eso lo dijo Magdiel Narváez, muchacho, no, eso es palabra viva. Que mire, no me crea todo lo que yo digo, busque investigación, pues yo me puedo equivocar 1000 veces y creerme cosas que no son, y usted puede diferir de mí. Y eso es lo otro, que no podemos diferir, porque cuando diferimos eso es atacar a la persona y es amoler a la persona y ofenderla, gracias hermano, y hacerle creer lo que no es y atacar su integridad y atacar su forma de pensar. Y mire, difiera sin atacar. Si somos hermanos, al final del día usted y yo no estamos cambiando el mundo. Y por ahí es que van los tiros. Se nos va acabando el tiempo, pero Miguel, un oyente quiere saber tu opinión. Si gana Trump o no. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que Trump le mete 4 años más a Estados Unidos. Okay. Él tiene todo en contra. Sí. Él tiene la prensa en contra. Él tiene demócratas que donde le ven los pies le quieren ver la cabeza. Él tiene algunos republicanos que no lo soportan. Él no es político, o sea que su imagen no es la más linda en el mundo social. Él cuando habla ofende, atropella gente. Ayer en la conferencia de prensa terminó de hablar y dejó a los reporteros plantados. Le dio la espalda y se fue. Ese es él. Pero es hasta ahora el único, no es santo de mi devoción, para que la gente lo sepa, y no lo tengo por un buen cristiano ni tampoco por pastor. Es el presidente de Estados Unidos. Pero hasta ahora, en los últimos meses, ha sido el único presidente que ha llamado las cosas por el nombre. Y eso a muchos americanos les llama la atención. El voto del americano del rollo está con Donald Trump. Y depende cómo se muevan los próximos 60 días, que es el calendario, va a decidir las elecciones. Yo tengo que decirte que a él le han tirado encima todas las acusaciones de inepto por el coronavirus, por las expresiones que hace, por lo que dijo de los detergentes y las cosas para limpiar el sistema. es que tú sabes, él es el punto, se acabó. Personaje. Es un personaje. Pero tiene mucha gente detrás. Mucha gente detrás. ¿Y por qué yo te lo digo y por qué yo lo miro? Mirándolo así en lo que se llama científico social. Porque si él no fuera un candidato potencial, no le estuvieran tirando con todo lo que tienen. Nadie patea a un perro muerto. No. A un lame duck, que es como se llama eso en política norteamericana. Un lame duck, un candidato débil, totalmente fofo, que no va para ningún lado. Le hubieran pasado el rolo por encima. Pero a este hombre le han tirado con todo lo que tienen, desde todos los ángulos, y él se ha enfrentado a medio mundo, y eso ha levantado las banderas en los Estados Unidos norteamericanos. Yo creo que él gana. Bueno, te queda un ratito en las redes de abrir las iglesias poco a poco, cómo la gente hace contacto con el ministerio El Galileo. Nos escriben a el ministerio El Galileo @gmail.com, o puedes entrar a nuestra página elgalileo.org. Dios le bendiga. Magdiel Narváez, Palabra Viva, una edición muy especial esta mañana, y en breve hablamos con la licenciada Joan Rodríguez Bebe, reaccionando precisamente, analizando un poco acerca del Código Civil, que la gobernadora ya firmó. 7:55, buenos días Puerto Rico, esto es En Ruta Nueva Vida 97.7.